Gracias. Sí, es para grabarlo, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. A ver, entonces, de lo que alcanzamos a ver ayer, teníamos el trabajo externo. Era un medio de la carga por el desplazamiento. Ese es el trabajo externo. Cuando, cuando esas cargas externas realizan trabajo o cuando el momento realiza trabajo sobre un cuerpo, el cuerpo se deforma y entonces al deformarse, obviamente aparecen esfuerzos de esfuerzos normales y esfuerzos de corte en cada una de las partículas del cuerpo, decíamos ayer. Y entonces esta energía externa se va a transformar en energía interna. Y bueno, nosotros podemos ver esa parte así de la siguiente manera. Nosotros tenemos entonces así un diferencial de volumen que es uh, un volumen, un diferencial de volumen del cuerpo que está deformado. Es decir, nosotros... Inge, Mande. ¿se le olvidó presentar? No vemos nada. Tiene que hacer más grande mi imagen, porque sí está ahí puesta, más no sé. Es que no está presentando. Ah, ok. Pues sí. Es que la cámara está apagada. Ay, no. ¿Está explicando con una exposición o en el pizarrón? Estoy explicando en el pizarrón, pero la cámara estaba apagada. Ya se ve el pizarrón, dije. Ya se ve ahora sí la figura. Sí, la cámara estaba apagada. Yo creo que mejor sí me voy a jubilar. Ya se me olvida todo. Ay, no. Ok, entonces, Entonces, tras Inge. si pueden ver ustedes que dice la energía externa es un medio de P por el desplazamiento. Y luego tenemos este diferencial que es el del que les hablaba. Entonces, imaginen que ustedes tienen, no sé, un cuerpo, en este caso un cuerpo obviamente que se deforma, como en el caso de una papa. Y se pueden imaginar una papa, ¿no? Una papa normal de esas que usan para las, para los gajos, así, papas en gajos y ese rollo. Ah, bueno, pues entonces ustedes agarran el cuchillo y sacan un cubo de esa papa y es este cubo. Cuando aprietan o presionan la papa, entonces se van a dar esfuerzos normales dentro de cada una de las partículas de esa papa y entonces esta es una partícula de esas. ¿De acuerdo? Como son, en este caso podemos hablar, por ejemplo, de esfuerzos de presión o esfuerzos de tensión, pero al fin y al cabo, en esta partícula, nosotros vamos a suponer que se están dando esfuerzos
Esfuerzos normales, ¿o sí? ¿De acuerdo? O también si ustedes tienen una sección así, una viga, pues, y esa viga tiene aquí una fuerza normal, también podemos sacar un cubo. Ese cubito es este es el diferencial, y entonces está sujeto a esfuerzos normales, debido obviamente a esta fuerza normal que se está aplicando. Ok, entonces, de la parte de mecánica y de estática, de la parte de mecánica de materiales y de estática que ustedes ya conocen, pues ustedes tienen ya definido una expresión del esfuerzo que es igual a P sobre el área, ¿recuerdan? Y entonces también pueden tener así que P es igual a el esfuerzo sobre, perdón, el esfuerzo por el área. Entonces, en este caso de este diferencial de volumen, nosotros vamos a tener un diferencial de energía interna que va a ser igual entonces a el trabajo interno. Este quedamos que era trabajo externo y entonces el trabajo interno, pues para que estos esfuerzos o para que estas fuerzas internas también podamos calcular su trabajo o su trabajo que están realizando, pues es esta misma expresión, ¿no? Entonces yo tendría aquí un diferencial de fuerza por un desplazamiento, o en este caso no un desplazamiento, sino un diferencial de desplazamiento, así, un diferencial de desplazamiento en dirección Z. Y como es energía, como es trabajo, bueno, pues entonces sería así, sobre 2, que es esta expresión misma que tenemos acá para la energía externa o para el trabajo externo, y esta sería la expresión para la energía interna. ¿De acuerdo? Y entonces, el, el diferencial de fuerza lo vamos a encontrar de este diferencial de volumen, pues sería así. El esfuerzo en dirección Z por el área me da la fuerza. El esfuerzo por el área me da la fuerza. Este esfuerzo por esta área, que sería dx por dy, pues me da, multiplicada por el esfuerzo, me da la fuerza. Y el diferencial de desplazamiento, pues sería igual a la deformación promedio en dirección Z por la distancia Z, por esta distancia Z. Entonces, si yo conozco la deformación promedio del material y conozco la longitud del elemento, puedo saber cuál va a ser lo que se va a deformar, es decir, lo que se va a estirar. Cuando ustedes le apliquen esta fuerza, se la apliquen en este diferencial de, de, de área, pues van a, este va a sufrir una deformación. Así. Y entonces, este sería el diferencial de desplazamiento en la dirección Z, que es igual a el desplazamiento promedio del material por la longitud del elemento. Y entonces nosotros podemos sustituir el diferencial de fuerza y el diferencial de desplazamiento con las expresiones que nosotros tenemos ya conocidas para ese diferencial de volumen.
Es decir, que tendríamos así, el diferencial de energía interna va a ser igual a un medio de el esfuerzo por la deformación por dx por dy y por dz. En este caso, entonces, el diferencial de volumen va a ser dx por dy y por dz. De tal forma, pues, que nosotros podemos escribir así. Es un medio de el esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen. Y ese sería entonces la energía que se va a almacenar en este diferencial de volumen. ¿Sí? Si nosotros queremos encontrar la energía que se va a almacenar en todo el volumen, en este caso en toda la papa que habíamos comentado, bueno, pues entonces yo tendría así, la energía interna va a ser igual a la integral para todo el volumen de un medio del esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen. Y ese me va a dar entonces la energía interna en toda la papa. Si ustedes logran apretar así la papa y luego la sueltan, obviamente ya quedamos que íbamos a trabajar con la ley de Hooke y que además pues los desplazamientos eran pequeños. Entonces ustedes pueden apretar la papa y luego la pueden soltar y entonces van a observar que se puede que se restituye. Y esa restitución, bueno, pues es debida a la energía interna que se almacena en todo el cuerpo. Ya entonces habíamos dicho que la ley de Hooke era el esfuerzo es igual o es directamente proporcional a la deformación. Y este es el módulo de elasticidad del material. Y habíamos dicho pues que íbamos a seguir esa ley de Hooke que era así, donde este coeficiente de proporcionalidad pues es la pendiente de esa línea. Y entonces, si ustedes uh, deforman un cuerpo con la ley de Hooke, pueden saber cuál es el esfuerzo. O si ustedes le aplican un esfuerzo al elemento, pueden saber cuánto va a ser la deformación que va a tener el elemento, ¿no? Entonces, ese comportamiento pues es lineal y entonces esta expresión la vamos a dejar solamente en función del esfuerzo, que es lo que normalmente conocemos. Es decir, que nos quedaría de la siguiente manera. La energía interna va a ser igual a la integral para todo el volumen de un medio de el esfuerzo por el esfuerzo sobre el módulo cuando despejamos de aquí la deformación por el diferencial de volumen. Es decir, que este sería así la integral para todo el volumen de el esfuerzo al cuadrado sobre 2 por el diferencial de volumen. Y esa sería la energía interna en todo el cuerpo. ¿Tiene preguntas? Bueno, me hace falta aquí la E, no la puse. Este módulo de elasticidad, así. Ese sería entonces la energía interna o energía de deformación. Así. ¿Tienen preguntas?
Todo bien, Inge. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí está claro entonces? Ok, vamos a definir ahora la otra energía interna para el corte y luego ya entonces entraríamos a la parte un poco más, más concreta ya para el caso de las vigas o para el caso de una armadura o para el caso de la flexión o para el caso de las fuerzas axiales en una armadura. Entonces, esta es la energía interna y esa es la energía interna que se va a almacenar en un cuerpo si solamente está sujeta a esfuerzos normales. Esfuerzos normales como los que hablábamos, ¿no? De este tipo. Como los esfuerzos, en este caso aquí vamos a tener un esfuerzo que sería, este sería su área y entonces tendríamos la fuerza normal entre el área, me da el esfuerzo. Ok. Bueno, pues ahora vamos a hacer la parte que tiene que ver con el corte. Ah, ¿le puedo borrar? ¿Le puedo borrar? Sí, Inge. Sí. Ok. Bueno, ese lo dejamos. No, también. En el caso del corte, pues necesitamos saber primero cómo se dan los esfuerzos de corte y luego cómo es la deformación por corte. ¿La recuerda? ¿Cómo son los esfuerzos de corte? Hey, profe, Mande. este, nomás me podría decir rapidito por qué se multiplicó, la deformación no, sí, la deformación en Z por diferencial de X y Y, no, eso, hay que, Teníamos una expresión. Tenemos una expresión, a ver. Nosotros tenemos esfuerzo, tenemos una fuerza y también tenemos un área. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo es igual a la fuerza por el área. Perdón, a la fuerza sobre el área. Sobre el área. Ese es el esfuerzo. Si yo tengo esfuerzo y tengo área, entonces la fuerza sería el esfuerzo por el área. Pero como estábamos hablando de un diferencial de volumen y entonces tenemos un esfuerzo en ese volumen, ah, tendríamos aquí el diferencial de fuerza va a ser igual a el esfuerzo por el diferencial de área. Y el diferencial de área, en este caso, esa área se refiere a la área que es perpendicular a el esfuerzo, es decir, a esta área. Y esta área vale dx por dy, por eso lo multiplicamos por dx y por dy a el esfuerzo, para tener el diferencial de fuerza. oye, Inge, entonces, ¿qué? Si aumenta la fuerza, ¿va a aumentar el área o qué, hay que? Si aumenta la fuerza, va a aumentar el área. No, 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 es que no. no entendí esa parte, pues. Si aumenta el esfuerzo, va a aumentar el área. No, la fuerza, el diferencial que dice ahí, diferencial de fuerza ahí. Ajá. Sí. Sí.
A ver, una cosa es esta ley de Hooke, donde relaciona el esfuerzo con la deformación. Y aquí sí, si aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación y aumenta así de manera lineal. Aquí no, aquí es el esfuerzo independientemente del material, si te fijas. Aquí no hay material. Hay una propiedad geométrica, pero no es el material. Entonces, esta ley de Hooke se aplica para el material y esta es para las acciones sobre ya una geometría definida de ese material. Entonces, en el caso del concreto, bueno, pues esta ley se cumple para todo el concreto. Oye, Inge, entonces la expresión de diferencial de fuerza es como más matemática, se podría decir, y la otra es más práctica, ¿o cómo? No, son diferentes. Esta tiene que ver con la manera en cómo se comporta el material y esta tiene que ver con la manera en cómo está definida la geometría del elemento de ese material. Como yo ya sé Ah, esto, sí. como yo ya sé esta relación, entonces ya yo puedo escribir la energía en función del material, pero ya va a depender obviamente de la sección. Si te fijas aquí, lo que estamos generando es que si hay un esfuerzo muy grande, bueno, pues entonces la energía va a ser muy grande. ¿Sí? Pero si tú tienes un material muy resistente o tiene un material con un módulo de elasticidad muy grande, entonces la energía va a ser pequeña, la energía que se va a almacenar, porque se va a deformar menos y va a ocupar entonces menos energía para regresar a su posición original. Sí, pero eso lo veríamos en esta parte, esa relación ya entre los esfuerzos y el material. Acá solamente estábamos con los esfuerzos y el área donde está aplicado ese esfuerzo. Y encontrábamos con base en lo que teníamos de esfuerzo y área del diferencial con este yo puedo encontrar cuál es la fuerza, por qué yo tengo esta expresión. ¿Sí? Entonces, esa parte que tú comentas, bueno, pues lo podemos relacionar aquí. Si el esfuerzo es muy grande, la energía es muy grande. Pero si el módulo de elasticidad es muy grande, como está dividiendo, entonces este lo hace más pequeño. Entonces, si tú le aplicas un esfuerzo a una viga de concreto, pues va a tener un módulo y va a tener una energía. Pero si tú se lo aplicas a una viga de acero, bueno, pues va a tener un módulo más grande y obviamente se va a deformar menos y la energía va a ser menor porque va a ser uh, va a requerir menos energía para restablecerse. ¿Sí? Como en el caso, recuerda los trampolines, hay unos trampolines de madera o de una tabla, pues no sé si es acrílico o no sé, de plástico. El asunto es que cuando brincan se mueve así. Entonces tiene una deformación, pero tiene una energía un módulo, perdón, uh, muy pequeño. Como tiene un módulo muy pequeño, entonces se deforma bastante. Y al deformarse mucho, pues entonces se va a requerir mucha energía para regresarla a su posición. Y es diferente a un trampolín o a una plataforma de concreto. Pues ahí ni la mueve el clavadista. Suponiendo que la moviera o que la deformara, pues entonces no va a necesitar mucha energía porque la deformación va a ser muy pequeña porque el módulo de elasticidad es muy grande ahí y la energía es pequeña porque la deformación se va a hacer muy pequeña y va a ocupar menos trabajo para regresar a su posición original. ¿Sí? Sí. Vale. Ok, entonces estábamos con la deformación por corte.
Ya vimos pues que cuando se realiza el trabajo externo hay deformación y en este caso si hay esfuerzos de corte pues también hay energía que se almacena en ese cuerpo. Entonces vamos a tener un diferencial de volumen otra vez que va a estar fijo aquí en la parte de abajo. Va a estar fijo en la parte de abajo, así. Y que va a estar sujeto a un esfuerzo de corte. Este, de nuevo, tiene un diferencial de X, un diferencial de Y aquí tendría también un diferencial de Z. Si ese bloque, si ese diferencial de volumen se deformó hacia allá, ¿en dónde está aplicado el esfuerzo de corte? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va y en qué dirección va y en dónde lo tengo que dibujar aquí? Acá ya vimos que como es esfuerzo normal, pues entonces es normal a esta superficie. Pero en el caso del esfuerzo por corte, ¿dónde lo dibujo aquí? ¿O cómo lo dibujo? Si es esfuerzo normal, pues es así, ¿no? Y este esfuerzo normal sería normal a esta superficie. ¿De acuerdo? Sí. Y aquí no estamos dibujando la deformación. Si, si este diferencial de volumen también está sujeto a este esfuerzo de corte, ¿dónde dibujo esta flecha del corte? ¿Cómo dijo? Esta flecha representa el esfuerzo normal. ¿Sí? Entonces yo le tengo que dibujar a este diferencial de volumen otra flecha con el esfuerzo de corte. ¿Dónde la dibujo? Aquí. También está sujeto a corte. ¿Dónde la dibujo? En la cara, Iría, en la iría cara de como donde está esa. perpendicular, ¿no? Quedaría como flotando, ¿no? Ahí encima del corte, ¿no? No sé. Sí, ¿cómo no sabe? ¿Ya ve cómo es? Pues saldría de donde mismo, ¿no? Pero en dirección como de X. De aquí mismo, Sí, en Estaría dirección perpendicular, ¿no? A ese. ¿O no? hacia acá, hacia acá. Y tendríamos otro hacia acá también. ¿Y por qué dos? por lo vertical horizontal, ¿no? Que puede hacer el corte. Sí, Ah, sí, sí, sí. Y entonces, si yo quiero que se deforme de esta manera, es decir, que se haga hacia acá, que se haga hacia allá el cubo, entonces el corte iría aquí, sobre esta superficie. ¿De acuerdo?
Y entonces, como este esfuerzo está realizando trabajo, pues tiene que desplazar un punto en esa dirección y entonces lo que está desplazando pues sería este punto o el punto que tenía aquí en medio lo va a desplazar hacia acá, así. Entonces aquí tendríamos algo así. Esta sería la deformación por corte y este sería el desplazamiento. Y ese desplazamiento es eh, la deformación por corte. La deformación por corte. Oye, que no se escucha. A ver, entonces, entonces, originalmente, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Originalmente el cubo estaba normal como lo tenemos aquí y aquí estaba este punto o esta línea de puntos. Entonces, cuando le aplicamos el esfuerzo en ese plano, pues entonces aquí se da un desplazamiento. Ese desplazamiento es el desplazamiento o es el diferencial de desplazamiento que ah, produce este esfuerzo de corte. Ah, como tenemos aquí un triángulo rectángulo, entonces tenemos la base, esta base que sería dz, y lo que queremos es el opuesto. Y entonces con la tangente del ángulo podemos encontrar ese opuesto. Pero este ángulo es muy pequeño, entonces la tangente pues es igual a este ángulo. Por lo tanto, el desplazamiento pues sería el ángulo, que es el ángulo de deformación por corte, por esta altura me da este desplazamiento. Y entonces ya tenemos el desplazamiento. Ya tenemos ese desplazamiento. De nuevo, a su compañero que preguntaba hace un instante, el desplazamiento ya lo tenemos y el diferencial de fuerza entonces va a ser el esfuerzo de corte por dx y por dy, porque este es el esfuerzo de corte. Pero si yo quiero saber esa fuerza de corte, pues entonces multiplico el esfuerzo de corte por esta área. Y entonces tendrían así, una fuerza entre el área me va a dar el esfuerzo de corte. Obviamente esta es una fuerza de corte, ¿no? Es una fuerza, pero es una fuerza de corte. Entonces esa me da el esfuerzo de corte. Si yo aquí tengo el corte y tengo el área, pues entonces multiplico el esfuerzo por el área y me da la fuerza. En este caso el diferencial de fuerza. Y el diferencial de desplazamiento
ya sabemos que es este que está acá, que sería la deformación por corte por el diferencial de Z. Entonces podemos decir que el diferencial de energía interna debido al corte va a ser igual a 1/2 de el corte por la deformación por corte por dx, dy y dz. Es decir, que aquí tendríamos 1/2 de la deformación por corte, perdón, del esfuerzo de corte por la deformación por corte por el diferencial de volumen. Este es el volumen, el diferencial de volumen. Así. Y de nuevo nosotros tenemos una relación elástica como esta. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Una relación elástica como esta, pero tiene que ver entonces con el esfuerzo de corte y la deformación por corte. Y esta pendiente entonces, o este módulo de elasticidad se llama módulo de cortante, es una G. Módulo de cortante. El otro, el módulo de elasticidad, la E, es el módulo de Young, que sería el módulo de elasticidad. Y este sería el módulo de cortante. Y también relaciona al esfuerzo de corte con la deformación por corte. Por lo tanto, si nosotros queremos dejar en función de solamente del corte a esta expresión, pues nos va a quedar como la tenemos allá para el esfuerzo normal. Es decir, que tendríamos así. La energía interna va a ser igual a la integral para todo el volumen de 1/2 del corte al cuadrado sobre G por el diferencial de volumen. Y eso me va a dar entonces la energía interna que se almacena en un cuerpo debido al corte. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? A ver si les cuesta trabajo ver esa parte del corte y demás, creo que es algo que vieron en medio continuo, ¿no? Ay, Inge, no hablemos de tristezas. A ver, ¿por qué? ¿Y ubica el pollo? Pues porque yo no lo miré, al menos yo no, entonces por eso le digo. Ay, no puede ser. ¿El pollo les dio mecánica del medio? Efectivamente. Sí. Sí, meño. Con razón las preguntas esas que me hacen, qué bárbaro. Oh. Nos dio el otro, Manuel, pero pues ni a cuál irle yo. Ay, no. Ay, yo lo llevé cuando caímos en pandemia, nomás miramos la primera unidad. No. Yo medio le entiendo porque Juan Manuel como que más o menos explicó algo de eso. Porque la segunda unidad de mecánica de materiales, no, la tercera, tiene algo que ver así con las inercias y el material, la deformación y no me acuerdo. Pero algo así. La primera unidad de mecánica es esfuerzo y deformación, de ahí lo deberían tener también. Sí, pero como con unos cilindros. Y nada que ver así como lo está explicando usted, pero sí vimos parte, pues. Ay, no, El con pollo razón. nada más nos dejaba investigar, pero pues uno nada más copiaba de internet y ni siquiera revisaba. Yo me acuerdo que sí ve las deformaciones del acero y de otros tipos de materiales, pero igual no vimos nada. Con razón las preguntas esas tan raras. Yo no le entendía la clase de hoy, Inge. Sí le Espero creo, ya sí con le los creo. ejercicios vaya quedando más claro. Sí le creo. ¿Usted es Karime o Garelio? ¿Cómo era?
No está ya ahora Karina. Carelli. Carelli. Sí, aquí ando. ¿No me ha regañado ahora o sí? No, es que yo estoy practicando para no hablar tan, No, ¿cómo dijo? Para no sonar como regañando. Para no sonar tan golpeado. Sí, ya, con más amabilidad. No. O sea, ya sabiendo pues que así hablo, pues no hay problema, ¿no? Pero no, me molesta más lo otro. O sea que no, así decía Carelli que no le entendió esta parte. Y sí es preocupante pues porque se supone que son cosas que ya... Bueno, ya ni tiene caso hablar, ¿verdad? Y lo malo es que dicen que son lo mejor que hay en esta escuela. Ok. Dios nos libre. A ver, entonces, Jesús bendito. El pollo dando medio, qué bárbaro. No se estrese tanto, Inge. Ya me sentí mal por decirle, ya se entristeció más usted. A ver, la verdad que sí. La verdad que sí, porque no, no desquita. Ok, déjame ver si no se acabó la hora para tomarme un respiro. Faltan 15. A ver, mañana van a hacer su examen y entonces, por ahora aquí le dejamos. Ya el lunes vemos la parte que es un poco más concreta. Obviamente, así como decían, pues es más concreta para ustedes. Probablemente ya sean ejemplos más prácticos. Y bueno, espero que algún día puedan regresar y ver todo esto y se acuerden del pollo y también se acuerden de mí, ¿no? Pero bueno, por ahora ahí le dejamos y... Entonces el examen de mañana va a ser por el EDI, Inge. Oh, sí, ahí voy a poner el examen. No, por el EDI, o sea, que hagan ahí el examen, no, en ese cochinero no. No, yo le voy a pasar No, su... ahí va a poner el ejercicio. Ahí lo voy a subir, sí, ahí lo voy a subir y ahí les voy a dar el tiempo, los 15 minutos, para que resuelvan la vida, para que hagan... Inge, Mande. ¿va a querer los cortes también? Sí, todo, quedamos que todo, Ok. quedamos que todo. Y ya por eso lo separamos, ya después el lunes hacemos el de la curva elástica y también solamente el equilibrio, los momentos y todo el proceso de la doble integración. Sí. Sale pues, descansen y yo también. Gracias. Pásenla bien. Nos vemos, Inge, gracias. Hasta lunes. Hasta mañana. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.